Bien, vamos a continuar con el proceso de desarrollo de la aplicación. En la última clase estuvimos trabajando con la parte de diseño del login. Recuerden que creamos toda la parte de diseño, pero nos faltó hacer algunas funcionalidades. Lo último que estuvimos trabajando es en configurarle la parte del teclado. Les pusimos por ahí que el teclado que se vaya a implementar que sea un teclado de tipo email, que lo que hace es que cuando nos muestra el teclado en el teléfono aparece el arroba. Ya no es necesario irse a los caracteres especiales o los caracteres numéricos para mostrar el arroba, sino que ya se los muestra de una sola vez. Entonces eso es como una ayuda para el usuario, sabiendo de que va a habilitar un correo electrónico, es más fácil de identificar la manera, es más fácil de identificar la manera en que va a habilitar la información. Eso lo hicimos con el mail. Por lo menos la parte del mail ya vimos que está completa. También colocamos dentro de la aplicación, ya vamos a hacer un proceso para validar que solamente podamos digitar correos electrónicos. Como estamos pidiendo como usuario un correo electrónico, sabemos de que se tiene dominio. Y en su usuario tiene una arroba, tiene posiblemente un dominio, y un dominio debe de respetar ese mismo formato. Entonces vamos a trabajar ahorita con la parte del password. Para la parte del password le vamos a agregar estas mismas tres líneas que habíamos agregado previamente. Vamos a seleccionar estas tres propiedades, el max line, el single line y el keyboard options. Vamos a seleccionar esas tres propiedades. Esas las copiamos y se las vamos a aplicar al email. Si se acuerdan, por ejemplo, en el caso, perdón, al password. Si se acuerdan, en el caso del password, solamente tenemos acá hasta la parte del modify. Solamente tenemos hasta la parte del modify y no le hemos agregado absolutamente nada más. Entonces le vamos a poner ahí una coma y le vamos a pegar. Y la diferencia es que en este caso, para esta opción, en donde dice keyboard type, en lugar de ponerle email, le vamos a poner password. O sea, son las mismas opciones, solo que al final en el keyboard type vamos a cambiar el email por el password. El label no se lo ponemos. Ah, sí, perdón. Sí se lo podemos colocar. Pónganle label. Sería en esta parte de acá. Ese lleva un elemento text. Que sería contraseña. Así va. Estas tres líneas que están estas tres líneas que están abajo, estas hay que copiarlas de abajo de email. Estas se las pusimos la vez pasada, aquí están en el email. Entonces copiamos estas tres líneas y se las pegamos en la parte de arriba del password, en la función password. Y le vamos a agregar el label que diga en este caso contraseña. Ahora, con solo haber agregado el keyboard type, pues parecería de que sería suficiente para que la contraseña o el campo contraseña se comporte como un elemento de ese tipo, o se comporte como un password. Y si lo ejecutamos, vamos a ver si realmente hace ese proceso.
estamos ejecutando la parte de la aplicación. Y si se dan cuenta, en la parte donde está, el password, si empiezo a digitar, todavía se ve la información. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Que básicamente este valor del keyboard tipo password lo que hace es que, si se han dado cuenta en el teclado, cuando nosotros empezamos a escribir, empieza a predecir lo que nosotros, intenta predecir lo que nosotros queremos escribir. Entonces lo que hace esa parte es desactivar esa habilidad de predecir el texto que nosotros digitamos. Aquí en la parte inferior ya no habilita o ya no muestra esa información. Pero los caracteres aún se siguen viendo, se sigue visualizando, en ese caso, la parte del texto. Y han visto que en las aplicaciones recientes, que serían las aplicaciones modernas, a la par de la contraseña, a la par del password, aparece por acá aparece un ojito, ¿okay? El icono de un ojo, y ese puede habilitar o deshabilitar, en este caso, la visualización del texto. Entonces vamos a hacer ese efecto. Vamos a hacer el efecto de poder colocar ese icono de un ojito para que se pueda visualizar o se pueda ocultar. Para eso necesitamos ese icono, y ese icono, así como lo hemos aprendido anteriormente, no está dentro de los iconos estándar. Nosotros se acuerdan que aprendimos a colocar, por ejemplo, el icono de Don Load y otros iconos que teníamos por ahí disponibles, pero esos iconos que vamos a utilizar ahorita ya no están dentro de la librería estándar. Entonces tenemos que irlos a agregar de una librería externa. Entonces, para agregar los elementos de una librería externa, tenemos que importar o tenemos que decirle en ese caso a Kotlin que se traiga esa librería. Entonces, para eso vamos a ir a modificar aquí en la parte inferior. Hay una opción que dice Gradle Scripts y van a seleccionar la segunda que dice build.gradle.kts. Sería este archivo. A ese le hacen doble clic y en ese archivo básicamente allí hacemos procesos de importación de librerías. Entonces nos vamos a venir hasta la parte de abajo, y en la parte de abajo van a notar que hay un montón de elementos que se llaman, que empiezan con la palabra implementation. Esa palabra implementation básicamente es la librería, las dependencias de librerías que nosotros podemos utilizar. Si se dan cuenta, aquí están muchas de las librerías, como los Activity, los Lifecycle, etcétera, etcétera. En nuestro caso, vamos a venir, lo podemos colocar en cualquier orden, pero lo vamos a agregar justamente aquí abajo. Después de que diga Material 3, ahí le damos un Enter. Y para implementar librerías de terceros, la ventaja de estas aplicaciones es que esas librerías de terceros por lo general están publicadas en repositorio. En este caso, hay un repositorio interno de Google donde los programadores publican sus librerías para que nosotros solamente las implementemos. Y en ese caso lo que hace Android Studio es que cada vez que nosotros colocamos aquí la implementación, él va y descarga esa librería. Ya no tenemos que nosotros descargarla manualmente e irla a colocar dentro de nuestras aplicaciones, sino que lo hace de manera automática, gracias a que existe ese repositorio central. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ponerle implementation, abrimos en este caso comillas, y ahí le vamos a colocar la librería que queremos implementar. La librería empieza con Android X compose está dentro de material, dos puntos, y ahí le vamos a poner material icons extended. Así va. Android X .compose.material
dos puntos, material-icons-extender. Aquí puedo seguir agregando más librerías. De hecho, este archivo lo vamos a estar editando regularmente, porque con todo lo que vamos a hacer en la aplicación hay un montón de librerías externas que vamos a tener que utilizar. Así que vamos a tener que venir a este archivo a colocar la librería para que nos pueda funcionar en la aplicación. Si aquí no colocamos la librería, no nos va a funcionar al momento que intentemos compilar la aplicación. Ahora que ya pusieron la librería, van a notar que aquí arriba hay un botoncito que dice sincronizar ahora. ¿Okay? Entonces, hagan clic a ese botón. Si está bien escrito la librería, cuando le hagan clic al botón sincronizar ahora, va a ir a hacer el proceso de descarga. Entonces, aquí en la parte de abajo, va a notar que va a empezar de nuevo a conectarse a internet y debería empezar a hacer el proceso de descarga. Creo que se lo hace rápido. ¿Hola? No había diferencia, por así decirlo, si estaban comillas. Aquí sin comillas. No, debe venir entre comillas. Lo dice por el de arriba. Esta es la de arriba, estas son variables. Entonces, estas variables, hay un lugar específico dentro de Android Studio que se editan. Las librerías son estas, están puestas siempre entre comillas. Pero estas son variables de Android. Entonces, habría que ir a editar estas variables, que son como variables de entorno o algo parecido, y esas variables son las que contienen ya las librerías. Pero al final de cuentas, estas variables contienen ese texto. Entonces, sí, en el caso de nosotros que estamos colocando nuestra propia librería personalizada, tenemos que ponerlo así entre comillas, obligatoriamente. Entonces, ¿tú sería cuando sea una librería externa a la que vamos a colocar? La librería que nosotros vamos a incorporar. ¿Okay? Bien. Ahora que ya tenemos la librería y que ya se sincronizó, vamos a regresar al login screen. ¿Okay? Y en el login screen vamos a empezar a configurar, en ese caso, la parte del icono. Y en el icono, en ese caso, dentro de los cuadros de texto, ya tiene su propia propiedad. Entonces vamos a irnos aquí al final de Keyboard Options, le vamos a agregar una coma al final de Keyboard Options y luego le damos Enter y ahí vamos a colocar la propiedad que se llama esa trailing icon, y esa debe de tener una función de tipo compose, una función lambda. Entonces aquí ponemos el trailing icon y adentro va a ir una función lambda. ¿Okay? Eso es la parte de la conversación. Sí, la parte de paso. O sea, como dejamos, ¿se acuerdan que dejamos el keyboard type? Aquí al final lo dejamos como password, ahí le agregan una coma y luego abajo colocan la propiedad de esta. Y ahora que ya agregamos la propiedad, le damos Enter. Y en esa propiedad, ahí vamos a colocar el icono que debería de aparecer, el icono que queremos mostrar ahora. En ese caso, vamos a colocar un icon button. Vamos a colocar un icon button porque a ese icono le vamos a hacer touch. O sea, le vamos a estar haciendo clic cuando ya esté funcionando. No solamente es un icono, sino que básicamente funciona como un botón. Entonces le vamos a poner un icon button. Ahí puedo poner un texto, puedo poner cualquier cosa. Así que lo que nosotros vayamos a colocar en la parte del icono, en la parte derecha, en ese caso se personaliza con esta opción. Ahí podemos colocar cualquier información. Y acá, dentro del icon button, este tiene una propiedad que sería, le voy a dar dentro de los paréntesis, tiene una propiedad que se llama onClick, que es obligatoria definirla. Por el momento no le voy a poner nada, la voy a dejar de esta manera. Y adentro de las llaves vamos a colocar el contenido. Ese icon button, ese que acabamos de colocar, internamente tiene una función lambda que también puede llevar cualquier cosa, un texto, una imagen o lo que sea. En nuestro caso vamos a colocar el icono, entonces
ya podemos agregar el elemento icon. Entonces le ponemos icon, que sería este que tenga el image vector. Ponemos el elemento icon. Y ahí en los paréntesis le vamos a dar enter para agregarle en este caso las propiedades. Y ese va a tener la propiedad primera, que es la propiedad image vector. El image vector va a ser igual a icons.filler. Y el icono se llama visibility of, que es este, visibility of. Le ponemos una coma, le damos enter y tenemos que agregarle la content description, que por el momento le vamos a poner comillado. De manera predeterminada le voy a poner el icons visibility of. Si no hubiéramos importado la librería, esto no aparecería. ¿Sí? Ese icono no aparecería. Así que si ustedes se van a Google y se van a poner icons de Google, les va a dar una página web donde están todos los iconos extendidos. Toda esa librería que ya tiene Google son las que podemos incorporar acá. Solamente le ponen el nombre, punto, y ahí le va a aparecer un montón de iconos que van a estar utilizando. Más adelante, en el diseño de la aplicación, vamos a utilizar otro tipo de iconos para que más o menos vean el tipo de librería que podemos tener. Ahora bien, con eso, si ejecutan la aplicación, ya debería de aparecer el icono. Ejecutamos la aplicación. Pues se tarda porque es la nueva librería. Y ahí ejecutó, en este caso, la parte de la aplicación. Ya ejecutó la parte de la aplicación. Y si voy a ver estas, quito estas ventanitas. Y si vamos a ver la parte del password, no sé si logran ver el icono. Ahí está el ojito. Y aparece, como le puse visibility of, aparece el ojito tachado. Si solamente le colocara visibility, aparecería sobre el ojito. Ahora, ¿cuál es el chiste de todo esto? Que cuando yo le haga clic al ojito este, si la contraseña está oculta, aparece. Cuando le haga clic al ojito otra vez, si la contraseña está visible, desaparece o aparece en asterisco. Ese es el objetivo de utilizar, en este caso, ese icono. Y por otro lado, también el objetivo es, dice, ahorita tiene el ojito tachado, cuando yo le haga clic, aparece el ojito normal. ¿Okay? Y si le vuelvo a hacer clic, vuelve a aparecer el ojito tachado. Entonces vamos a hacer esas dos funcionalidades. Vamos a hacer que aparezca o desaparezca el ojito que acabamos de generar. Entonces, para hacer ese proceso o hacer ese efecto de que se muestre o se oculte, vamos a irnos a agregar una variable de estado. Entonces nos venimos aquí arriba del Outline Text y acá le vamos a poner que vamos a crearnos una variable. En este caso sería la variable password visibility. Password visibility by, y aquí le vamos a poner remember savable, y acá le ponemos mutable state of, y originalmente va a aparecer como falso. Y ahí agregamos la variable de estado. Esta variable de estado es la que va a controlar si el botoncito está, si el botecito está tachado o
Bien, veamos ahora cómo vamos a hacer funcionar esa parte del icono. Vamos a venir hacia la parte de abajo. Y aquí antes de este elemento, antes del icon button, vamos a crearnos una variable que se va a llamar imagen. ¿Se acuerdan de que nosotros podíamos utilizar un if y el if puede retornar un valor? Así como lo aprendimos en Kotlin. De hecho, eso siempre es parte de Kotlin. Entonces aquí le vamos a preguntar si la variable password visibility es verdadera. Entonces abrimos llaves. Y aquí lo que vamos a retornar es icons.filler y el elemento que sería visibility of. En caso contrario, va a devolver icons.filler y nada más visibility. Visibility. Si esta variable está en falso, está en verdadero, perdón, entonces va a devolver icon visibility off. Si está en falso, va a devolver filler visibility. Va a hacer en ese caso el otro botón. ¿Okay? Y ese valor lo va a almacenar en la variable que para nosotros es la variable imagen. Entonces nos vamos a venir hacia el icon button. Vamos a venir hacia el icon button y en el icon button, en lugar de utilizar en ese caso el valor fijo que tenemos acá, voy a borrarlo y le voy a poner que coloque imagen y nos quedaría así. Entonces ahorita ya hizo lo mismo. Cuando yo si lo ejecuto otra vez, me va a aparecer el ojito tachado. ¿Okay? Si lo vuelvo a ejecutar. Pero el chiste es que cuando le haga clic, esté cambiando. ¿Dónde debería ir ese código? El primer evento clic del botón. En este caso tenemos un icon button. Aquí debería ir el código que debería de hacer el cambio de un icono a otro. Y básicamente, como lo manejamos como una variable de estado, entonces aquí le vamos a poner password visibility. Va a ser igual y para negar su valor le ponemos password visibility de esta manera. Ese sería el código que llevaría en ese caso el onClick. Ahí va a revertir el valor que tenga password visibility. Si este tiene verdadero, entonces lo va a poner en falso. Si tiene falso, lo pone en verdadero. El secreto de todo eso es el signo de pregunta. Y ahora ejecutélo y me dice si cambia el ojo. Ejecútenlo y me dicen si el ojo cambia o no. Y vean, aquí está el ojito. Si le hago clic, bueno, aquí no lo veo, pero en teoría cambia. Ahorita veo. Ahorita tiene el tachado. Si le hago clic, ahorita ya tiene normal.
quiero ver. No sé, se ve. Sí aparece el ojo sin tachar. Bien, ¿ya les muestra el icono? Sí, ¿verdad? Solo que eso lo único que hace es cambiar el icono. Nada más hacer el cambio del icono. El código que hemos puesto realiza ese proceso. Pero no con oculta la contraseña. Todavía te dice que hemos tenido problemas con la contraseña. La contraseña todavía es digitable y todavía es visible. Entonces tenemos que también cambiar ese proceso. Entonces para hacer el cambio de esa contraseña,
nos vamos a venir hacia la parte de las propiedades, siempre de, bueno, aquí terminamos el icon button, no, esta propiedad, el table icon termina aquí ahora. Entonces justamente en esta parte de acá le vamos a agregar una coma y ahí le damos enter y ahí vamos a agregar la propiedad Visual Transformation. Vean, y en el Visual Transformation podemos agregar dos cosas. Podemos poner este que se llama Password Visual Transformation, de esta manera, le agregamos paréntesis, podemos colocarle Password Visual Transformation y eso ya oculta el password, ¿okay? Eso ya haría el proceso de ocultar el password, pero el chiste es también que cuando nosotros le hagamos clic al botoncito, esa propiedad vuelva a su estado original, o sea, queremos que el texto se muestre, entonces ahí también debemos de colocar una condición, por lo tanto, en lugar de colocarle igual password transformation, vamos a poner un if y en el if le vamos a poner un password, siempre password visibility, lo mismo que dice si password visibility is true, si es verdadero, entonces abrimos llaves y ahí vamos a decir que devuelva Visual Transformation punto none. Lo voy a hacer un poquito más hacia acá para que veamos. Ahí tiene unas llaves y ahí le dimos enter y ahí le ponemos si password visibility es true, entonces le ponemos que devuelva Visual Transformation none, que este es el que en ese caso hace que el teclado aparezca normal, ¿okay? Si ahora le ponemos el caso contrario, en el caso contrario le vamos a poner un password Visual Transformation. Password Visual Transformation. Ahora córrenlo y ahora sí debería funcionar, que el teclado aparezca visible o no visible. Prueben en el password, a ver si en lugar de texto aparecen asteriscos y si al darle clic al botón aparecen en este caso los elementos. Lo vamos a ejecutar. Y ahora en la parte de el password, vean que no se ve. Bueno, no sé si alcanzan a ver en la pizarra, por ahí no se ve. Pero si le hago clic al botón, ahí aparecen las letras. Si le hago clic otra vez al botón, se oculta. Entonces ya tenemos ese efecto de la aplicación. Porque normalmente las aplicaciones modernas tienen. Ahora pregunto, ¿y eso tendría algún problema de seguridad? ¿O no? Yo siento que si lo está preguntando es porque sí. Básicamente los pasos deberían de ser, digamos, ocultos o no visibles, porque si alguien por alguna razón está viendo el teléfono, lo va a poder ver, ¿okay? En ese caso,
riesgo de que le puedan encontrar, le puedan ver la potencia. Si no, pues hay que comprar un Samsung Galaxy S26. Se supone que han visto la publicidad, ¿no? El primer celular a nivel mundial, dicen ellos, que ya tiene privacidad. Si tiene un vecino a la par, no lo puede ver. Bien, ¿preguntas? Vean todas las propiedades que le agregamos a un cuadro de texto solo para hacer el efecto de ocultar o visualizar la contraseña. ¿Okay? Pero pues ese efecto se ve bonito, principalmente porque la aplicación se ve un poco más profesional. Vayámonos ahora a personalizar el botón del login, porque el botón del login, si se dan cuenta, ahorita aparece azure, gris, ¿ok? Y pues ese es el color predeterminado que tiene en ese caso el login, pero nosotros podemos cambiarlo. Así que vamos a buscar el botón de login. Este es el forgot password. Aquí está el login button. Entonces vamos a buscar el login button y vamos a hacer algunos cambios, principalmente sobre ese elemento. Lo que vamos a hacer es cambiarle los colores. Entonces vamos a agregarle a partir de acá. Vamos a agregarle otra propiedad. Entonces le colocamos en el modify, le colocamos una coma y ahí colocamos la propiedad que sería la propiedad colors. Y esa propiedad colors, para colocarle los colores, utilizamos un elemento que se llama button defaults. Ese button defaults tiene otro elemento que se llama button colors, y en ese button colors ahí vamos a configurar los colores que le vamos a aplicar. Entonces ahí dentro de los paréntesis le vamos a dar enter para colocar las propiedades, y ahí colocamos primero el container color, que es en ese caso el color del contenedor. El color del contenedor le vamos a agregar un hexadecimal. Le vamos a poner FF 4E A8 E9. Le ponemos una coma. Y ese color es como este celestito que está acá. Ese es el color original del contenedor. Cuando está habilitado, así de ese color va a aparecer. Y adicional a eso, le vamos a agregar al momento que esté desactivado. Entonces le ponemos disable container color. En el momento que esté desactivado, el color que le vamos a poner es 0x, sería FF 78 CB F9. Y si notan, es como el mismo celestito, pero más opaco. Que está un poquito más opaco. Este es el que está activo y este es el que está deshabilitado. Es un poquito más opaco, nada más. Le agregamos una coma y ahora le vamos a poner el contenido, el color del contenido. Entonces usamos la propiedad content color, le ponemos color igual 0x y no, perdón, el color de este sería punto white, y el disable content color también le ponemos color punto white. Y ahora sí, con eso ya el color del botón debería de cambiar. Si lo ejecutamos, aquí está el colorcito del botón. Vean, ya aparece celestito, pero está deshabilitado, ¿ok? Lo que tenemos que hacer ahora es una función que cuando yo digite un correo electrónico válido y digite una contraseña válida, automáticamente el botón se habilite. Que el proceso del botón
que en ese caso el botón como tal empieza a funcionar. Eso es lo que vamos a hacer en el caso de la contraseña. Y ese proceso de habilitarlo o deshabilitarlo, si se recuerdan, si revisamos, lo tenemos, si no me equivoco, aquí está en el body, lo tenemos con una variable de estado que se llama isLoginEnable. La variable de estado isLoginEnable es la que controla si el botón está activo o inactivo, y por el momento está falso. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí abajo de esta función del body, aquí nos vamos a crear otra función que va a hacer el proceso de validación, pero esta función que vamos a crear no es composable, es una función que hace un proceso de validación. En ese caso es un código que nos vamos a crear que me va a permitir validar los cuadros de texto, pero que no va a tener ningún elemento gráfico. Entonces vamos a poner a la función enableLogin, y este va a tener dos propiedades, una que es el email y otra que es el password, de esta manera. Y si se dan cuenta, como esta ya no es una función de tipo composable, entonces se acostumbra que la primera letra sea minúscula. Que eso es nada más por buenas prácticas de programación. Digamos, dentro de las reglas de código que se generan cuando las funciones ya no son composable, la letra es minúscula. Cuando son de tipo composable, la primera letra es mayúscula. Nada más como reglas generales. No importa, yo las puedo colocar en mayúsculas o minúsculas, siempre va a funcionar. Pero visualmente el código se ve más atractivo si respetamos uniformemente las reglas que tenemos para poderlo crear. Es nada más buenas prácticas de programación para ser un poco más ordenado. Entonces aquí existe un elemento que se llama patterns. Ese elemento que se llama patterns, si yo le pongo un punto, tiene en ese caso varias opciones. Tiene, por ejemplo, phone, web URL, IPS address, domain name, email address, etcétera, etcétera. O sea que yo puedo validar, con esta función puedo validar números de teléfono. ¿Cuál es el estándar de los números de teléfono? ¿Cómo deberían de ir los números de teléfono? Nosotros estamos acostumbrados en que el número, el 24, 40, 60, 10, por ejemplo, pero según a nivel internacional, ¿cómo sería el formato? Más 503, que sería el código de área. ¿Okay? Bueno, el más creo que no es necesario, solo le voy a poner 503 entre paréntesis. Luego, el número de teléfono. Entonces, eso es el 503 es como el código de país. Entonces, eso lo puede validar. Cuando hablamos de una web URL, la web URL ya debe de llevar HTTP o HTTPS, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a validar un email. Entonces seleccionamos email address. ¿Ok? Ese email address le decimos que debe de hacer un matcher con la variable que tenemos arriba, que se llama email. Es la variable que vamos a comparar, o es la variable que le vamos a dar como entrada para hacer el proceso de comparación. Y ahí solamente le decimos que con esa le vamos a poner matches. Entonces, esto, vean, sin necesidad de hacer código, estas líneas de acá ya me validan un correo electrónico. O sea, en ese caso, cuando lo hagamos de esa manera, me va a validar el correo electrónico. Y ese valor me va a devolver verdadero si el correo es válido, y me va a devolver falso si el correo electrónico es incorrecto. Ahora, esta función debe de devolver, enableLogin debe devolver un true o un false. Para que devuelva un true o un false es necesario aquí, después de los paréntesis, ponerle que va a devolver un boolean. Después de los paréntesis le ponemos que devuelva un boolean, o que va a retornar un valor booleano. Si va a retornar un valor booleano, significa de que aquí en la parte de abajo ya le puedo colocar return. Y con eso validamos el email. Le ponemos return patterns.emailaddress.matcher, la variable email.matches, y ya con eso debería devolver verdadero o falso si el correo electrónico que nosotros digitamos es correcto.
Ahora bien, como no solamente vamos a validar el correo electrónico, sino que también vamos a validar la contraseña, ¿cuáles son las condiciones que le podríamos colocar a una contraseña? Que no admita caracteres, además del arroba. ¿Que admita caracteres especiales o que no admita? Que no admita caracteres especiales, además del arroba. Por lo general, una contraseña sí es admisible caracteres especiales. Que tenga un número menor de caracteres. Eso sí, oye. Sí, es cierto que hay ciertos caracteres que no son soportados. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, decirle cuáles caracteres son soportados de los caracteres especiales. Por ejemplo, el arroba, el signo de pregunta, el numeral. Creo que las comillas dobles no se pueden, ni las comillas simples, no estoy seguro si las comillas simples, pero de ahí el resto de símbolos normalmente sí se puede. Que tenga un número limitado de caracteres, normalmente nos dice la contraseña debe tener 8 caracteres, ¿okay? O 10 caracteres como mínimo. Que tenga una letra mayúscula, por ejemplo, o una letra minúscula. Esas son posibles reglas que se pueden aplicar en el proceso. Esas reglas las podríamos colocar acá en esta función. Por el momento lo que vamos a hacer es validar nada más el tamaño. Le voy a poner con el i password.len mayor que 6. Hacen esas validaciones. Por ejemplo, la contraseña LEL es que solamente, primero que lleve palabras comunes. Ahí es un proceso más complejo de validación. Porque, por ejemplo, hay en internet un diccionario, ustedes pueden descargar un diccionario de palabras comunes. Hola, 1, 3, 4, 5, católica, por ejemplo, son palabras débiles porque son fáciles de identificar. Juan, Pedro, José, todos esos nombres también son nombres comunes que también son fáciles de identificar. Entonces lo que hace es que si por ejemplo su password está dentro de esa lista de caracteres, detecta. ¿Okay? Y ya cuando lo pone en medio es que tal vez a veces usted le da una combinación de letras y números. Por ejemplo, ya lo ponen fuerte si ustedes ponen letras, números, caracteres, mayúsculas y minúsculas, etcétera, etcétera. Entonces ya lo hace más fuerte. Pero esa es una clasificación que nosotros no podemos inventar. Ahorita le vamos a poner que el password sea mayor que 6 caracteres. Ahora, ya tenemos la función. Esta función solamente lo que va a hacer es validar si la contraseña es correcta, perdón, si el correo es correcto y la contraseña es correcta. Y devuelve verdadero o falso. Solamente hace ese proceso. ¿Dónde la vamos a aplicar? Nos vamos a ir ahora al body. Y se acuerda que, por ejemplo, acá en el body, aquí en el email, aquí le hemos puesto el primer elemento, le hemos puesto email igual it. Le voy a dar enter para poder colocar otra validación. Y adicional ahí, este email igual it, lo que voy a hacer es que la variable de estado, que se llama isLoginEnable, esa es la variable de estado, va a ser igual a la función que se llama enableLogin, que le vamos a enviar la variable email y le vamos a enviar la variable password. Le vamos a enviar la variable email y le vamos a enviar la variable password. Eso es cuando estemos digitando el correo electrónico. En el momento que estemos digitando el correo electrónico, cada vez que digitemos un carácter o un símbolo especial, lo que va a hacer es ejecutar esta función. Y va a cambiar el estado de esta variable dependiendo del resultado de la validación. Por eso se va a ver el efecto de que nomás nosotros coloquemos una contraseña válida y un correo electrónico válido, se va a ver el efecto que el botón se activa. Y esta misma validación se la tenemos que poner en el password. Entonces nos llevamos esto hacia la parte del password. Aquí mismo tenemos el password, vean password igual it. Voy a poner en 2 líneas, o en varias líneas, perdón. Y ahí voy a pegar el código que teníamos arriba.
Sí, porque acuérdense que si no lo pongo en los dos, ¿qué va a pasar? Cuando yo estoy digitando el usuario, si coloco el usuario correcto y me paso al siguiente, el password todavía está vacío. O sea, la longitud del password es 0. Entonces no se va a habilitar el botón. Entonces, cuando yo esté digitando el password, si llego a los 6 caracteres, se va a habilitar. Pero si no lo pongo aquí, no va a funcionar en ambos. Podría ser, por ejemplo, no sé, si ustedes cuando entran a un usuario primero digitan la contraseña. No, pero imagínense a alguien por ahí que tenga sus mitos y primero antes en una aplicación digita la contraseña, si digita la contraseña y después se va a ir al usuario y no tenemos la validación, entonces va a suceder lo mismo, que no se va a habilitar. Probemos si funciona. Vamos a probar ahora si funciona el proceso de validación. Entonces lo ejecutamos. Y fíjense bien lo que va a pasar. Ahorita yo digito, por ejemplo, admin. Aquí necesito el teclado, creo yo, para poner el arroba. Y esta cosa lo ocultó. ¿Se lo valida a ustedes? Aquí yo no puedo digitar, se oculta, o no me aparece el teclado. No sé si es por el Zoom. Déjenme ver si lo puedo pegar. Ahí está, admin@católica.edu.cb. Pero vean, todavía no se ha habilitado en la parte de abajo el password. Si ahora le pongo 1, 2, 3, 4, voy a ponerlo aquí habilitado para que se vea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí se habilitó. No sé si vieron el cambio. Ahí se habilitó. Entonces ahora ya puedo hacer clic en el botón. Si por el contrario pongo un correo electrónico no válido, el botón no se habilita. Entonces así es como funciona ese proceso de validación. Y con eso ya tenemos completa la pantalla, por lo menos el diseño de la pantalla de login. Solo el diseño. No le hemos agregado todavía ninguna funcionalidad, no nos hemos conectado a la API, no hemos hecho ninguno de esos procesos, solamente hemos validado la parte de los elementos que deben de funcionar, pero no hemos colocado ningún elemento adicional. Ahora bien, ¿se acuerdan que en PHP y en Java vimos el modelo MVC? El modelo Visa Controlador. Y quiero ver otro. No, en JavaScript no vimos ningún patrón de diseño. Solo lo vimos en Java y en PHP. Ahora, ese modelo MVC se puede aplicar en Android. Entonces vamos a empezar a trabajar ahora con ordenar el código, porque así como lo tenemos en esta parte de acá, como tenemos en nuestra aplicación, es un poquito más complicado. Primero quiero mostrarles algo que tenga que ver con la parte del concepto de MVC.
Esto se lo voy a poner en la plataforma para que lo tengan como referencia. Vean, ¿qué es MVC? El modelo vista controlador, el modelo que se llama modelo vista presentador, presenter, y el modelo vista modelo. Así se llama, el model view model. Ese es el otro. En Android, estamos hablando en Android. ¿Sí? En PHP se aplica de una manera, por las características del lenguaje. En Java se aplica de otra forma, por las características también del lenguaje. Pero en ese caso veamos cómo funciona en el caso de estas aplicaciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es, o con el que primero que vamos a empezar a trabajar, es el modelo vista controlador. Este ustedes ya lo conocen, es una arquitectura o es un elemento para el diseño de arquitectura del software, en donde en un principio fue el más usado. Todos intentaban implementar el MVC. De hecho, cuando se hizo popular, la mayoría de aplicaciones y lenguajes de programación intentaban implementar el MVC, pero no es la solución a todo. En este caso, el MVC tiene su pequeño problema dependiendo de la aplicación en la que vayamos a trabajar. En su lógica se trataba de una solución para separar la interfaz de usuario de la lógica de negocio, separar un poco lo que ya vimos, la vista, con los elementos que nosotros empezamos a trabajar. En ese sentido, existían tres elementos básicos. Existe el modelo, que es la capa de datos responsable de manejar la conexión con la base de datos. Se acuerdan que aquí hacemos la conexión a la base de datos y modelamos los elementos con los cuales obtenemos información. Ese es el concepto de modelo. Y la parte de la vista es la parte de la interfaz, lo que nosotros ya le mostramos al usuario. Eso se le conoce como la vista, es la visualización de todo lo del modelo, botones, campos de texto y todo lo que ustedes quieran ver. Lo mismo sucede también en el caso de Android Studio. La vista es toda la parte visual. Así como hemos separado ahorita, si se dan cuenta, creamos un archivo que se llama Loading Screen y ahí colocamos todo el código para la vista. No hemos puesto todavía la parte del modelo de negocios, entonces, o la parte lógica de la aplicación. Y para la importación que siempre en la carpeta donde importamos. En Grade. Sí, siempre es ahí. De hecho, lo que vamos a ver ahorita con el modelo de vista controlador, ahí vamos a importar todas esas librerías que nos van a permitir implementar ese proceso. Y el controlador es el que tiene la lógica del negocio, ese con el que ya trabajamos en el proceso de, por ejemplo, si voy a hacer un login, que en este caso el controlador se encarga de preguntar al modelo si existe un usuario válido, cuando le responde, lo valida y él determina qué es lo que se va a hacer, si lanzar otra vista, mostrar un mensaje de texto, etcétera, etcétera. Eso es lo que se encarga, en ese caso, el controlador. Ahora, en el caso de Android, cuando nosotros estamos trabajando con este modelo, de hecho ya es muy viejo, se utilizaba en aplicaciones anteriores, viola algunos principios de programación que ustedes más adelante lo van a escuchar muchísimo. Son los principios sólidos y los principios de Single Responsibility, que sería responsabilidad simple. Como viola estos principios, o esa es una de las desventajas de la arquitectura, entonces por eso se les puede implementar. No significa que no funcione y no significa que todavía no se pueda hacer, pero se les puede implementar por esa simple razón. En ese sentido, el modelo vista controlador funciona de esa manera. En ese caso, tenemos una vista, tenemos un controlador, el controlador recibe peticiones, él se encarga de ir al modelo para revisar los datos y esos modelos son enviados directamente a la vista para que eso pueda ser renderizado. Entonces se respeta este ciclo de obtención de información. Así funciona en ese caso el modelo vista controlador. Pero en vista de las deficiencias que tenía este modelo, se implementó otro modelo que se llama el MVP. El MVP es el modelo View Presenter, ¿okay? O el modelo vista presentador. Esta es una arquitectura que resuelve muchos de los detalles que se presentan cuando se cuenta con una aplicación con MVC, MVP, MVVM en Android. No todas las responsabilidades deben de caer en el Media Activity, ya que eso podría ocasionar errores de fluidez, haciéndola crashear al hacer un proceso pesado en el núcleo principal de la aplicación. Entonces la arquitectura MVP lo que hace es organizar la distribución de los archivos y define responsabilidades de esta manera. ¿Qué es lo que hace? Siempre existe una capa de modelo. Si se dan cuenta, eso no cambia. Existe la capa del modelo
existe la capa de la vista, pero existe un elemento que se llama presentador. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de las vistas se crean a través de activities y fragment. Esto ya no lo vamos a ver porque esos fragmentos se utilizaban en el diseño de aplicaciones viejas. Recuerden que yo les enseñé el XML. Entonces ahí se usaban unos elementos que se llamaban fragmentos, y esos fragmentos eran como pantallas. Digamos que yo tenía mi pantalla principal y lo que hacía es pegar sobre mi pantalla principal un fragmento. Entonces no creaba un montón de pantallas, sino que creaba un montón de fragmentos, se llama. Entonces para el proceso de navegación era un poco más fluido. Entonces ese es considerado parte de la vista y se deja de tener en el controlador, como ocurre en la arquitectura anterior. Lo que hace es que crean un presente que es como el controlador de MVC, pero que va a estar orquestando todo lo que sucede. Lo ideal es que haya un presente para cada activity o fragment, que es, digamos, otro modelo que podemos implementar. ¿Cuáles son las ventajas? Es fácil de replicar o es fácil de implementar. Una vez que lo implementas, para activity o fragment se trata casi solo de copiar y pegarlo. Para aplicaciones que son bastante comunes, copia y pega ya funcionaba. La reparación de código bien clara. Gracias a lo anterior te permite hacer testing exhaustivo fácil. El testing es importante, así que de alguna manera se puede hacer testing. Y una vez que lo entiendes, lo puedes usar una y otra vez. Funciona muy bien casi cualquier tipo de aplicación. Casi. Es fácil de adaptar a apps que ya están construidas con código antiguo, legacy, aunque se necesita bastante trabajo en tiempo. Esas son las ventajas que tiene el MVP. ¿Cuáles son las desventajas? Es realmente difícil de entender al principio y necesita muchas interfaces y mucho código repetitivo. Como consecuencia, a veces se vuelve aburrido hacer el proceso de implementación. ¿Okay? Pero ese es el modelo MVP, o el modelo vista presentador. Y así es como funciona. Vean, lo que pasa en este caso es que el elemento central es el presentador. En el diagrama anterior había como un ciclo que se repetía en cada uno. Aquí existe una vista, existe un presentador y existe un modelo. Es el presentador, la vista, perdón, le pregunta al presentador le pregunta al modelo, el modelo envía los cambios al presentador y el presentador actualiza la vista. Así es como funciona. Pero con el surgimiento de Jetpack Compose, surgió otra arquitectura de software que se llama MVVM, que es el modelo vista, el model view model, así se le conoce. En general, el patrón MVVM en Android es diferente a MVP porque es una arquitectura que se necesita que los datos que están manejando de una forma más automatizada. En otras palabras, de una manera más reactiva. ¿A qué nos referimos con reactivos? Funciona con la variable de estado. Si se dan cuenta, yo cambio el valor de una variable de estado y automáticamente se actualiza la vista. Entonces, eso es un proceso reactivo. En cambio, cuando trabajábamos con los otros modelos, si yo quería cambiar el valor de un cuadro de texto, tenía que hacerlo con Java. Text1.text y el valor del objeto. En cambio, en este funciona de manera reactiva. Utilizamos esos elementos para que al momento que surja un cambio en esa variable, se actualice la vista. Y al momento que la vista también actualiza algún valor, se vaya hacia la parte del modelo. Entonces, existen diferentes librerías. Esa es la ventaja, que existen diferentes librerías que se pueden aplicar. Una de ellas es el Data Binding. Otra que existe es el framework de Net de Microsoft, que se puede implementar en ese modelo MVVM. Y la que nosotros vamos a utilizar, que es LibData, que es la librería que normalmente se aplica para el proceso de integración del modelo vista, el MVVM. ¿Qué ventajas o cuál es la forma en cómo trabaja? Pues básicamente funciona de esta manera. Tenemos en este caso el modelo, sigue siendo igual. El modelo es el que se conecta a una API o se conecta a una base de datos, como sea. Y la vista sigue siendo la responsable de la visualización de la información. Sigue siendo la misma, la vista. Pero se une con variables y acciones de forma flexible, lo que nosotros
diferencia que tienen a comparación de los otros elementos. Es como un controlador, pero lo que pasa es de que, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, en los casos anteriores, si yo quería actualizar un cuadro de texto, digamos que quería mostrar el nombre de usuario, tenía que ponerle el cuadro de texto, el nombre de usuario, por ejemplo. Nombre de usuario punto value igual y ponerle valor. Así como funcionaba antes. ¿Okay? Sin embargo, ahora lo que hacemos es que a una variable de estado le asignamos el valor y esa variable de estado se encarga de comunicarse con el elemento reactivo y actualizar donde sea. De esa manera, por ejemplo, la propiedad que teníamos ahí, que era la propiedad password visibility, la podemos utilizar para actualizar varias partes de la aplicación. O sea, esa es responsable de actualizar varios elementos de la aplicación. ¿Okay? Una variable de estado no solamente va a modificar un cuadro de texto, va a modificar probablemente varios estados de la vista. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en este caso, las ventajas son, primero, que es recomendado por el papá de Google, el papá de Android, ¿okay? O el creador de Android, que es Google. Ellos recomiendan en toda su documentación utilizar el modelo MVVM y prácticamente está hecho o creado por ellos mismos, así que de alguna manera tenemos que aprender a utilizarlo. Y su mayor ventaja es que tiene herramientas para manejar el ciclo de vida de los activity y de los frameworks. Esos de los activity y los frameworks son elementos que se utilizaban de manera antigua, ahora pues ya utilizamos Jetpack Compose. Y en este caso nosotros ocuparemos ese. Vamos a ocupar el MVVM. Ese vamos a ocupar. O sea que vamos a aprender a implementar un nuevo modelo, una nueva arquitectura de software. ¿Okay? ¿Qué ventajas tiene? Necesita hacer ciertas cosas que se podrían hacer de manera más fácil. Ese es un pequeño detalle. Cuando ya lo estemos implementando me van a decir, pero mira, esto no sería más fácil poner el código en un botón. Y ya funciona. ¿Okay? Sin embargo, vamos a ver que tenemos que crear un montón de carpetas, varios archivos y colocar responsabilidades diferentes a varios archivos, que en aplicaciones pequeñas parecería que es innecesario, pero en aplicaciones muchísimo más extensas sí es importante que esté de esa manera. Entonces, de alguna forma, eso podría ocasionarnos algunas desventajas. No es tan replicable como el MVP en cada activity o framework donde lo uses, tienes que hacer algunas cosas diferentes. Y es difícil de adaptar a apps que ya están hechas. O sea, una app que ya está hecha, pues la seguimos usando como la crearon. Si la vamos a actualizar, si no, la tenemos que construir desde cero. ¿Okay? Y el modelo, el diagrama del MVVM, es más o menos así. El modelo es más o menos así. Este es el diagrama. ¿Qué es lo que sucede? El ViewModel es el que se encarga de preguntarle al modelo sobre los datos, ya sea una API, una base de datos o lo que sea, y él actualiza variables de entorno, variables de estado, actualiza variables de estado que hacen reactiva la parte de la vista. Y la vista, cuando esta actualiza ciertos datos, también se los envía al ViewModel. Entonces, hay comunicación del ViewModel para acá y del
bonito nuestro código con esa información, aplicando en ese caso el modelo MVVM. Por el momento solo le vamos a crear algunas actualizaciones y ya el día de mañana vamos a ir a empezar a trabajar sobre todos los elementos. Entonces lo primero que vamos a hacer es que en esta parte de acá vamos a empezar a organizar nuestras carpetas. Si se dan cuenta, aquí en esta parte de la aplicación nos creamos un login screen, pero ya se van a dar cuenta que vamos a crear un montón de pantallas. Y si yo empiezo a colocar aquí el montón de archivos con el montón de pantallas, después va a ser difícil encontrarlo. Más cuando las aplicaciones crecen, cuando son demasiado grandes, aquí van a aparecer un montón de archivos. Entonces, para poderlos visualizar mejor, entonces lo que se hace es clasificarlos en carpeta o en este caso paquetes. Entonces lo que vamos a hacer es que en esta parte de acá le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar clic al botón New y van a seleccionar la opción no alcanzo a ver de aquí, aquí está, y van a seleccionar la opción que dice Package. Y ahí les va a aparecer esa ventanita y ahí nos vamos a crear la primera pantalla. Le vamos a poner Login. A esa le vamos a poner Login. Y ahí le dan Enter. Y ahí les quedó el login. Ya tienen en ese caso el primer paquete. Ahora lo que tenemos que hacer es ordenarlo. Y vamos a pasar este login screen, lo vamos a mover y lo vamos a poner en la carpeta login. Entonces al moverlo, les va a aparecer esta opción, esta pantalla. El problema es que como nosotros lo cambiamos de lugar. Y se acuerdan que por cada vez que nosotros utilizamos la función login screen, hace un import. Entonces cambia de localización. Entonces esta opción lo que hace es ir a revisar todo nuestro código y donde esté el import de la pantalla login screen, la modifica a la notificación. Entonces por eso se llama refactorizar. Entonces le vamos a dar refactor. Y eso va a evitar que tengamos errores en el código. Y ahora que ya tenemos la parte del refactor, vamos a crearnos en este login, le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar New, le vamos a dar Kotlin Class File y vamos a seleccionar la clase. Y en la clase le vamos a poner Login View Model. Como ya tenemos la vista es el login screen. Ahora vamos a crearnos el modelo, por eso le vamos a poner Login View Model. Si después me creo, por ejemplo, una pantalla de perfil, por decirles algo, entonces voy a tener un perfil screen y voy a tener un perfil View Model. ¿Okay? Ahí vamos a tener un archivo para la vista y un archivo para la parte del View Model. No es el modelo, no lo vayamos a confundir, no es el modelo, es el View Model. Como son tres elementos, entonces estamos trabajando ahorita con el View Model. Y ahí le damos Enter. Y ahí tenemos, en este caso, creada nuestra primera parte de la aplicación. Entonces ahora que ya tenemos el View Model, lo que vamos a hacer acá es ponerle 2 puntos y acá vamos a colocarle que esta clase se herede de la clase que se llama View Model, de esta manera. Se herede de la clase View Model. Si se dan cuenta, bueno, aquí les insertó el elemento, lo acaba de insertar del View Model y aquí ya colocó, en este caso, esa variable. Ya colocó
caso con el modelo ViewModel. Ya está definida en ese caso la parte de la clase. Si en alguna ocasión, por alguna razón, aquí les genera algún tipo de error, que digamos que no está apareciendo esta clase o no les está importando este elemento, en el Gradles hay que buscar la librería que debería de funcionar es esta, el lifecycle runtime.ktx. Esa es la librería que hace el proceso de emulación de la parte del ViewModel. Ahora, el siguiente paso es que empecemos a movernos las variables de estado. Para movernos las variables de estado, porque les mencionaba que nosotros hemos colocado en la vista, hemos colocado algún tipo de código, como por ejemplo la función para validar el botón está en la vista. Las variables de estado están en la vista. Y el ViewModel va a ser el encargado de que cuando yo digite el usuario y el password, envíe esa información al modelo para validarlo. Entonces, desde aquí no voy a poder tener acceso a esa variable de estado. ¿Se acuerdan que aprendimos hace bastante a sacar la variable de estado de la parte de la vista? Solo que ahora el proceso que vamos a hacer acá, como estamos implementando el ViewModel, vamos a necesitar importar una nueva librería. Entonces vamos a ir a colocar esa nueva librería. Nos vamos a ir al Gradle y justamente aquí abajo del runtime X, ahí vamos a implementar la librería. Entonces le vamos a poner Y así, por ejemplo, las librerías cuando vamos insertando no hay necesidad de llevar un orden. ¿O sí? no. Aquí yo las estoy colocando una abajo de otra porque esta que vamos a colocar está relacionada con el lifecycle y la que colocamos abajo está relacionada con el material. Por eso lo voy colocando así. Ustedes lo pueden colocar en el orden que ustedes quieran. Entonces no es obligatorio colocarlas una debajo de otra, porque lo que va a hacer esto es descargarlas y ya cuando las apliquen en código la vayan a descargar. Entonces no es necesario que lo guarden. Pero pongamos en ese caso la librería que vamos a implementar. Entonces le ponemos implementation, abrimos comillas y aquí le vamos a poner Android X punto compose punto runtime runtime live data y la versión que ahí nos recomienda. Este elemento o esta librería es la encargada de ahora manejar las variables de estado. Ya no las vamos a manejar de la misma forma como las hemos aprendido ahorita. Esa lo que aprendimos es para colocar, digamos, pequeños segmentos de código donde no es necesario hacer tanta lógica para poder manejar un estado de un componente. Y el estado es a nivel local. Pero cuando ya necesitamos las variables, como en este caso que necesitamos el usuario y el password para comunicarlo con el modelo, se lo vamos a manejar a través de ese elemento. ¿Y por qué vamos a utilizar este elemento? Porque ese elemento persiste. Vamos a hacer el proceso para vincular de la vista las variables para que sean reactivas con el ViewModel. Cuando ya actualice el ViewModel, se va a actualizar la vista y cuando ya en la vista digite cualquier valor, también se va a actualizar el ViewModel. Entonces, en ese proceso, en ese ciclo, esta es la librería que hace ese proceso. Entonces, ahora solamente hagan clic al botón sincronizar ahora. Le hacen sincronizar now. Le dan sincronizar now. Y cuando termine, vean que no está empezada la librería. Cuando haya terminado, regresamos ahora al ViewModel.
Y en el ViewModel vamos a venir a importarnos las variables de estado. Fíjense bien, las variables de estado las vamos a importar de esta manera. La primera variable de estado es el email. ¿Se acuerdan que tenemos el correo electrónico? Entonces es la primera variable que necesitamos importar. Entonces voy a crearme una propiedad privada para esta clase que se llama Login ViewModel, que se va a llamar _email. Se acostumbra siempre a agregarle el guión bajo solamente para representar que es una variable de estado, que por el momento, si es variable privada y es de solo lectura, significa de que esa variable no se puede modificar, es inmutable. Entonces vamos a utilizar acá el objeto que se llama mutable leave data, mutable leave data, y aquí le vamos a decir entre signos de mayor y menor qué tipo de variable de estado es. Es una variable de tipo string. Y luego aquí mismo nos vamos a crear otra variable. Esta ya es sin guión bajo, que se va a llamar email. Como no le estoy poniendo private, ¿de qué tipo sería? Sería pública, ya se convertiría en una propiedad pública. Entonces le ponemos email, y aquí vamos a utilizar el objeto que se llama leaveData, y en el leaveData le decimos que va a ser de tipo string y que esta va a ser igual a guión bajo email. Y ahí ya tenemos definida la primera variable de estado. ¿Okay? La hemos definido en el ViewModel. De esa manera vamos a empezar ahora a definir nuevas variables de estado. Vamos a utilizar el elemento mutable_leaveData y el elemento leaveData para poder hacer ese proceso. Porque esos dos objetos son los que se encargan de hacer la interactividad. Son los que se van a encargar de hacer interactivo tanto en la parte de la vista como en la parte del ViewModel. Ahora, ahí nos hace falta un montón de código que tenemos que hacer porque tenemos que readaptar, en este caso, la parte de la vista, pero este la vamos a ver el día de mañana, la vamos a continuar el día de mañana porque necesitamos hacer varias adaptaciones en la vista para que funcione con la variable de estado. Entonces nos vamos a reorganizar el código para ahora tenerlo con el modelo vista, el modelo NVDN. Todas las variables de estado se van a crear acá y solo se van a mandar a llamar. Ya vamos a ver cómo se sigue. Solo la mandamos a mandar a llamar, pero ya vamos a ver cómo es el proceso de mandarlas a llamar. Porque ni siquiera las vamos a mandar como parámetros de las funciones, sino que vamos a utilizar, en este caso, un objeto del ViewModel que es el que se va a encargar de manipularlo. O sea, todo va a ser a través de esa clase. Y esa clase es la que se va a encargar de manejar esos elementos. ¿Okay? Por eso se llama ViewModel. Entonces, él es el que interactúa con la vista e interactúa con el modelo. ¿Okay? Bien, lo vamos a ver el día de mañana. Solo le voy a pasar lista.